Vamos a darle una lectura al artículo primero de esta cuestión 84, que es la primera de ese grupo de 6 cuestiones que Santo Tomás dedica al estudio de las operaciones intelectivas, de la facultad intelectiva, del entendimiento. Serán en total 6 cuestiones que agrupan 35 artículos. Las 2 primeras cuestiones, la 84 y la 85, se componen cada una de 8 artículos y son 2 cuestiones que hay que leer y luego volver a leer y luego volver a leer muchas veces y con mucho cuidado. Así que, una vez más, les repito, no se queden con lo poco que aquí van a escuchar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. Hay que leer a Santo Tomás. Entonces, eso es precisamente lo que quiero que hagamos con este primer artículo, que es de la mayor importancia. Por eso, Santo Tomás lo pone de primero. Recuerden ustedes siempre que Santo Tomás es el maestro del orden. Por lo tanto, cuando él aborda un tema, no solamente debemos fijarnos en el desarrollo de los argumentos, sino también incluso en el orden en que él estudia cada cuestión, cada tema, porque también ahí se encierra mucha enseñanza. Dice entonces el primer artículo de esta cuestión 84: Utrum anima cognoscat corpora per intellectum. Es decir, si el alma puede conocer los cuerpos con el entendimiento. ¿Por qué se lo pregunta? Porque para cualquiera podría ser bastante evidente que conocemos los cuerpos por medio de los sentidos, claro. De hecho, lo que es corporal, lo físico, lo material, lo definimos muchas veces diciendo que es aquello que podemos ver y tocar. Entonces, es bastante evidente que lo corporal lo conocemos a través de los sentidos. Aquí Santo Tomás se pregunta si además de ese conocimiento a través de los sentidos, de lo corporal, se puede hablar también de un conocimiento de lo corporal, pero ya no a través de los sentidos, sino a través del entendimiento, del intelecto. Y su respuesta, evidentemente, va a ser afirmativa. En el Sed Contra dice: la ciencia está en el entendimiento. Si el entendimiento no conociera los cuerpos, se seguiría que no existiría ciencia acerca de los cuerpos, quedando reducida a nada la ciencia natural. Casi nada. ¿Qué dice aquí Santo Tomás en el Sed Contra de este artículo? Mire, si vamos a decir que a través del entendimiento no podemos conocer los cuerpos, sino solo a través de los sentidos, y tenemos en cuenta que la ciencia, eso que llamamos ciencia, está en el entendimiento, pues entonces habría que decir que no tenemos ciencia de las cosas naturales, que no puede haber ciencia natural. Y pues, como resulta evidente para todos, la ciencia de las cosas naturales, la ciencia del universo, las ciencias físicas, existen, y la ciencia está en el entendimiento. Por lo tanto, como diríamos hoy, por puro sentido común, hay que encontrar la manera de entender y de explicar que la ciencia de las cosas corpóreas sí puede estar y debe y tiene que estar en el entendimiento, no solo en los sentidos. Entonces veamos la respuesta que da Santo Tomás en la traducción de esta edición que tengo por acá de la Suma Teológica. Yo tengo esta edición, que es la edición clásica, bilingüe, de la Suma. Hay que decir lastimosamente que la traducción nunca es del todo correcta. De hecho, he encontrado errores muy gruesos de traducción, errores que cambian completamente el sentido, pero sí que recomiendo mucho esta edición. Es muy escasa, pero tratar de conseguirla, la edición bilingüe, sobre todo por las introducciones.
Los dominicos de aquella época, mediados del siglo XX, hicieron un excelente trabajo con las introducciones casi que a cada cuestión, o por lo menos a cada grupo de cuestiones del mismo tema, y esas introducciones, son de una riqueza notable. Aquí me voy a valer de esta traducción, ya la he revisado y más o menos se puede trabajar, se puede tomar. Dice entonces Santo Tomás en su respuesta, recuerden que se está preguntando si los cuerpos, lo corporal, lo podemos conocer con el entendimiento. Y va a comenzar Santo Tomás su respuesta con una pequeña lección de historia. Dice, diremos para esclarecer esta cuestión que los primeros filósofos que investigaron la naturaleza de las cosas pensaron que nada existía sino los cuerpos. Y como veían que todos los cuerpos eran móviles y los creían en un continuo fluir, opinaron que ninguna certeza podíamos tener acerca de la verdad de las cosas, pues lo que está en continuo fluir no puede ser aprehendido con certeza, ya que desaparece antes de que sea juzgado por la mente. Así, Heráclito, como refiere Aristóteles, decía que no es posible tocar 2 veces el agua de un río en movimiento. Bien, vamos a parar acá y explicamos un poquito este primer párrafo. ¿Qué nos está diciendo Santo Tomás? Santo Tomás hace referencia, como lo hace en muchas otras ocasiones, a los antiqui philosophi, a los antiguos filósofos. Con esta expresión se refiere Santo Tomás a los filósofos antes de Aristóteles. Y va a decir, mire, esos antiguos filósofos creían que solamente existían cosas corporales, cuerpos, lo material, eran materialistas. Y claro, como veían que los cuerpos se mueven, que los cuerpos están en permanente flujo, cambio, mutación de todo tipo, pues realmente no hay una certeza en el conocimiento de esos objetos materiales. La certeza en su conocimiento no existe porque como están en permanente cambio, cuando vamos a decir algo ya probablemente las cosas han cambiado y eso que decimos ya no es cierto. Y cita el famoso dicho del filósofo Heráclito que decía que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque claro, nos bañamos, nos salimos y luego nos volvemos a bañar y como el agua ha corrido, ya no es el mismo río. Esta era la manera de razonar de Heráclito. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. La realidad física fluye, por lo tanto es imposible tener un conocimiento cierto de las cosas, tener certeza y poder decir esto es tal o cual cosa. Porque cuando vamos a decir esto es tal o cual cosa, pues ya eso ha cambiado y entonces nuestro juicio ya no es cierto. Sigue Santo Tomás. Más adelante, después de estos primeros materialistas, más adelante Platón, para poner a salvo la certeza de nuestro conocimiento intelectual de la verdad, admitió, además de estos seres corporales, otro género de seres exentos de materia y movimiento, que llamó ideas, por participación de las cuales cada una de las realidades singulares y sensibles presentes se dicen hombre o caballo o otra cosa. Y afirmaba, en consecuencia, que las ciencias, las definiciones y cuanto respecta al acto del entendimiento, no hace referencia a esos cuerpos sensibles, sino a aquellos seres inmateriales y separados, de tal forma que el alma no entiende los seres corporales, sino sus especies separadas. En este segundo párrafo, entonces, trae Santo Tomás la opinión de Platón. Y dice, claro, Platón quiso salvar el conocimiento. Para los materialistas no podía haber conocimiento, porque si no hay conocimiento cierto, pues no hay conocimiento. El conocimiento o es conocimiento cierto o no es conocimiento. ¿De qué sirve un conocimiento que no sabemos si sí o si no? Entonces, dice Santo Tomás que ante este panorama, Platón, para intentar salvar el acceso del entendimiento a la verdad de las cosas, dijo que no solamente existía este mundo físico que vemos material y en movimiento, sino que existía otro mundo donde las ideas estaban inmateriales e inmóviles y que nuestros conocimientos se referían era a esas ideas. Es decir, cuando conocemos
realmente no conocemos las cosas materiales, sino que conocemos esas ideas que están allá en el mundo. Por eso se habla mucho del mundo platónico, el mundo de las puras ideas inmateriales e inmóviles, sin materia y sin movimiento. La materia y el movimiento era lo que parecía problemático para Heráclito, lo que llevaba a Heráclito a decir no hay certeza en el conocimiento. Para salvar el conocimiento, Platón dice, listo, pero es que no solo existe este mundo de lo material y de lo móvil, sino que además existe otro mundo, ¿sí? El mundo celeste, el topos Uranus, decía Platón, el lugar celeste donde existen las ideas que son las responsables de que las cosas existan. Las cosas que vemos con nuestros sentidos son simplemente pálidas participaciones o pálidos reflejos de ese otro mundo que es el verdadero, el mundo verdaderamente existente. Entonces, de esta manera, con esta estrategia, creía Platón que podía salvar el conocimiento, porque entonces, cuando conocemos y hacemos definiciones, juicios, razonamientos, toda esa ciencia no se refiere realmente a lo físico, sino que se refiere a las ideas que sí son inmateriales y que sí son inmóviles y que sí pueden existir ellas independientemente de la cosa material que vemos que es cambiante, que fluye, que es inestable. Seguimos. Dice Santo Tomás, pero esto, es decir, la opinión de Platón, pero esto resulta falso por dos razones. Primero, porque siendo aquellas ideas inmateriales e inmóviles, se excluiría de la ciencia el conocimiento de lo móvil y de lo material, que es lo propio de la ciencia natural, las ciencias físicas, y las demostraciones por las causas agentes y materiales. En segundo lugar, porque resulta ridículo, y Santo Tomás verdaderamente utiliza esa palabra, en latín dice secundo autem quia derisibile videtur. Derisibile significa como risible, que puede causar o producir risa, y lo traducen como ridículo, que puede causar risa. Entonces, Santo Tomás verdaderamente usa a veces esas expresiones, él no tiene temor de utilizar a veces expresiones fuertes. Dice, en segundo lugar, porque resulta ridículo que para lograr el conocimiento de las cosas que están presentes ante nosotros, pongamos como medio otras distintas de aquellas, substancialmente distintas, puesto que difieren de ellas en el ser. De modo que, aún conocidas esas supuestas sustancias, esas ideas, no por ello podríamos formarnos un juicio de las sensibles. ¿Qué dice Santo Tomás en este párrafo? Analiza la opinión de Platón y dice, mire, si esto es cierto, y si realmente lo que conocemos no son las cosas corporales, sino las ideas, de las cuales las cosas corporales y físicas no son sino pálidos reflejos, pues resulta que en últimas no tendríamos conocimiento de las cosas materiales en cuanto materiales y de las cosas que se mueven, de las cosas móviles, que son todas en el universo físico, en cuanto móviles precisamente. Se excluiría de la posibilidad de ciencia todo aquello que es material en su materialidad y todo aquello que es móvil en la razón misma de su movilidad. Y eso equivaldría nada más y nada menos que a excluir del conjunto de la familia de las ciencias todas las ciencias físicas, todas las ciencias que llamamos naturales, que tienen como objeto de estudio precisamente lo material en cuanto material y lo que se mueve, todos los procesos en cuanto procesos. Entonces Santo Tomás dice, no, tendríamos que sacar toda esa gran área de la familia de las ciencias. Y en segundo lugar dice Santo Tomás, mire, es ridículo que para poder conocer algo que tenemos ahí enfrente de nuestras filosóficas narices, tengamos que poner como intermedio algo que existe en otro mundo, supuestamente, y que además es de otra naturaleza completamente distinta, inmaterial, espiritual, inmóvil, para conocer algo que tenemos ahí delante. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo explicar ese pretendido rodeo que habría que hacer para poder conocer algo que tenemos ahí ante nosotros? Es ridículo, derisibile es, dice Santo Tomás. Sigamos.
va a criticar la opinión de Platón con un argumento. Dice, en esto parece que se desvió Platón de la verdad. Fíjense la amabilidad de Santo Tomás. En esto parece que se desvió Platón de la verdad. En latín dice, videtur autem in hoc Plato deviase a veritate. Se desvió Platón de la verdad. Claro, hoy diríamos se equivocó. Aquí en Colombia diríamos la embarró. Santo Tomás, con mucha amabilidad, con mucho respeto por la figura del gran Platón, dice, se desvió de la verdad. ¿Por qué se desvió de la verdad? Dice, porque juzgando que todo conocimiento se verifica mediante una cierta semejanza, creyó que la forma de lo conocido está necesariamente en el cognoscente, de igual modo que en el objeto conocido. Comprendió que la forma de la realidad entendida está en el entendimiento de un modo universal, inmaterial, inmóvil, lo que aparece claro por la misma operación del entendimiento, que entiende de manera universal y con una cierta necesidad, y el modo de la acción es proporcionado al modo de la forma de la gente. Por eso estimó que las cosas entendidas debían subsistir por sí mismas de igual modo, es decir, de modo inmaterial e inmóvil. Enredado. Vamos a ver, ¿qué está diciendo Santo Tomás? Dice, mire, Platón se desvió de la verdad. Platón comprendió que nuestros conceptos, que Platón llamaba ideas, porque nuestros conceptos también son participación de esas ideas que existen según Platón en ese otro mundo, que es inmaterial y que es inmóvil y que es necesario y que es abstracto. Estas ideas que están en mi inteligencia participan, son lo que son porque también participan. Las cosas a mi alrededor también participan de esas ideas. Es decir, para Platón, tanto las cosas que existen en el mundo, todos los individuos de todas las especies, como mis ideas son participación de las ideas que existen inmóviles, eternas, necesarias en ese otro universo. Entonces dice Santo Tomás, mire, Platón creyó, se desvió de la verdad porque creyó que como conocemos a través de la semejanza de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando conocemos una piedra, no es que la piedra se meta en mi cabeza, la piedra sigue estando ahí. Lo que debe estar en mi cabeza es una semejanza de la piedra que en lenguaje técnico se llama species, especie en latín, una species del verbo expectare, que quiere decir ver o mirar o contemplar. Entonces la species es como el resultado de esa visión, de esa mirada, de esa contemplación. Pero no es la cosa, no es la piedra sigue allá. Lo que está en mi inteligencia como resultado de la operación de conocimiento es la species, que es una representación, una semejanza. En otros textos Santo Tomás dice similitudo, una semejanza, una similitud. No la cosa misma, obviamente, sino cuando vamos a conocer un edificio, pues ¿cómo hacemos para poner el edificio en la cabeza? No, lo que está en la vista y luego en el entendimiento a modo de concepto es una species, un mediador, por decirlo así, entre mi facultad de conocimiento y la realidad objeto de mi conocimiento. Entonces dice Santo Tomás, conocemos mediante una similitud, mediante una species. Pero Platón se desvió de la verdad en que creyó que si esa especie, si esa idea, si ese concepto en nuestra inteligencia es universal, es abstracta, es inmaterial, pues seguramente en la realidad también tiene que existir de la misma manera, porque debe ser semejante. Entonces, si en mi entendimiento el concepto de hombre es abstracto, inmaterial, inmóvil, necesario, etc., pues debe en la realidad extra animam, es decir, más allá del entendimiento, fuera de la consideración del sujeto cognoscente, debe existir también esa idea con esas mismas características: inmaterial, universal, abstracta, espiritual, inmóvil, necesaria, etc. Dice Santo Tomás, en esto parece que se desvió Platón de la verdad, porque creyó que así, con esas características que tiene la especie, o esa similitud, o esa semejanza
de la cosa por medio de la cual la conozco, esas características que tiene en la consideración de la inteligencia, debe tenerlas afuera también, debe tenerlas afuera. Y por eso Platón fue llevado a concebir la existencia de un universo, de un mundo, por encima de este físico, cambiante, móvil, contingente, finito, etc. Otro donde debían existir, allá sí, esas ideas abstractas, inmóviles, necesarias, universales, etc. Por participación de las cuales el caballo aquí es caballo y yo puedo tener el concepto de caballo. Dice Santo Tomás que en esto se equivocó Platón. ¿Pero por qué se equivocó? Pues eso es lo que va a decir en el último párrafo. Dice: no es preciso esto, no es preciso esto, pues vemos que aún en las mismas realidades sensibles la forma está de modo diverso en unas y en otras. Por ejemplo, en una la blancura es más intensa y en otra más débil. En una está unida la blancura a lo dulce y en otra existe sin lo dulce. De la misma manera, la forma sensible está de modo diverso en la realidad exterior al alma y en el sentido, que recibe las formas de los objetos sensibles sin la materia. Por ejemplo, el color del oro sin el oro. Igualmente, el entendimiento percibe las especies de los cuerpos materiales y móviles de modo inmaterial e inmóvil conforme a su naturaleza propia. Pues lo recibido está en quien recibe según el modo de ser de éste. Debemos concluir, por tanto, que el alma conoce los cuerpos por el entendimiento con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. ¿Qué dice Santo Tomás acá? Dice que eso que creía Platón no es necesario. Platón creía que las características que la idea tiene en mi conocimiento, es decir, el hecho de que sea un concepto universal, abstracto, necesario, inmóvil, etc., no es necesario que esas mismas características las tenga fuera de mi entendimiento. Y pone varios ejemplos. Dice, es que las formas pueden existir con distintos modos de existencia. Dice la blancura, por ejemplo. La blancura en un sujeto es más blanca que en otra. No tiene la misma existencia, no es la misma blancura, la blancura de la nieve, que la blancura de un vestido, que la blancura de los dientes, que la blancura de una pared. En todos es blancura, pero se realiza con unos matices distintos. En el helado está unido a lo dulce, como dice Santo Tomás. En una está unida a lo dulce. La blancura, el helado blanco, ahí está unido a lo dulce, pero en otro, en la pared, está la blancura sin lo dulce. Entonces, lo que está diciendo Santo Tomás es las formas de las cosas no existen, no es necesario que existan siempre con las mismas características. Entonces dice Santo Tomás, otro ejemplo, dice, de la misma manera la forma sensible está de modo diverso en la realidad exterior y en el sentido. Y pone el ejemplo de la vista, que puede ver el color del oro sin el oro. Cuando tenemos algo de oro enfrente, la vista percibe de eso el color, no el oro. El oro lo percibimos y lo entendemos de otras formas, pero con la vista lo que vemos es el color del oro. La vista puede abstraer, considerar de eso que tenemos ahí, que es un anillo de oro, puede considerar solo el color. Y entonces el color que está realmente en el anillo pasa a estar en la potencia visiva sin el resto del anillo, sin su peso, sin su olor, sin su sabor, sin su tamaño, solo el color. Entonces esa forma, que es la amarillez, por decirlo así, tiene un modo de existir en el anillo, porque allí está unido a un tamaño, a un peso, a un sabor, mientras que en la potencia visiva está solo el color. Entonces Santo Tomás está diciendo, las formas de las cosas, sean formas sustanciales, accidentales, no tienen por qué existir siempre bajo las mismas características. Y termina diciendo, igualmente el entendimiento percibe las especies de los cuerpos, que son materiales y móviles, pero de modo inmaterial e inmóvil. Y pone un principio que es muy bueno que lo tengamos siempre presente, y es que lo recibido está en quien recibe según el modo de ser de éste. En latín ese principio suele decirse quid recipitur
ad modum recipientis recipitur. Todo lo que se recibe, todo lo que algo recibe, lo recibe según la manera de ser del que recibe. Si ponemos agua en un vaso de agua, el agua toma la forma del vaso. Todo lo que se recibe es recibido según el modo de ser del recipiente. El entendimiento tiene su modo de ser, que Platón entendió que era inmaterial, espiritual. Y entonces recibe el entendimiento las especies de lo material, pero al modo de ser del entendimiento que es inmaterial y espiritual. Y termina: debemos concluir, por tanto, que el alma conoce los cuerpos por el entendimiento con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. Bien, dejamos hasta ahí la lectura de este primer artículo. Ahí lo que siguen son las respuestas de Santo Tomás a las objeciones que al principio se plantea. En estas 6 cuestiones dedicadas al conocimiento va a ser de gran ayuda leer también con gran cuidado las respuestas, esas respuestas que Santo Tomás va a dar a cada una de las objeciones que él mismo se plantea, porque también allí en muchas ocasiones Santo Tomás va a desarrollar como si dijéramos una segunda respuesta, y tienen entonces tanta riqueza doctrinal esas respuestas a las objeciones que la misma respuesta principal que da Santo Tomás y que se llama el corpus del artículo. Entonces vamos a dejar este artículo hasta acá. Santo Tomás arranca así la cuestión 84 acerca del conocimiento del orden intelectual, preguntándose si a través del entendimiento también conocemos los cuerpos, porque que los conocemos a través de los sentidos es evidente. Lo que no es tan evidente es si también puede existir un conocimiento intelectual. Porque, y Santo Tomás pone las principales posiciones, porque parecieran dos cosas distintas. Lo material es físico, es corpóreo, y el intelecto es no físico, es decir, espiritual, incorpóreo. Entonces, ¿cómo se puede dar ese conocimiento? Santo Tomás dice, mire, las cosas se reciben según el modo de ser del recipiente. Y si nuestro entendimiento es una potencia espiritual, inmaterial, sus especies, las especies por medio de las cuales conoce, deben adquirir en el entendimiento esas mismas características.